Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar, bueno, ya empezaron el día de ayer el capítulo de cirugía general, hoy es la segunda clase. Ya estamos casi, nos falta poco para terminar el curso. Espero que les esté gustando. Espero que todos estén haciendo sus suturas también en sus diferentes hospitales. Bien, vamos a empezar el tema del pre y postoperatorio. Bueno, pre y postoperatorio lo han visto en los diferentes capítulos de... Si bien es cierto, no específicamente el tema del pre y postoperatorio en los diferentes capítulos del curso, pero definitivamente toda la actividad quirúrgica va orientada mucho en ello. Y de hecho el interno de medicina, o sea, ustedes en 2 años más, son los encargados básicamente de hacer mucho de esto, tanto del pre como del postoperatorio, sobre todo en las visitas médicas, en el postoperatorio, en el pre, en emergencia, en consultorio probablemente no estén en consultorio, salvo en las prácticas ahora como alumnos. Ustedes no lo van a hacer como médicos generales estarán en consultorio. Bien, bueno, estos son los logros. Pregunto, acá esto es bastante sencillo, ¿no? Porque ustedes están llevando técnica operatoria y entiendo que ya algo de esto saben. Paciente varón de 78 años con antecedentes de IMA, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, que ingresa por un shock séptico por una colicicitis aguda litiásica y está con inotrópicos e insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. ¿Qué hace eso? 4, ¿no es cierto? Bien, entonces no vamos a tomar el pretexto. La pregunta sería, en este contexto de este paciente, se entiende que para una colicitis aguda litiásica, ¿cuántos hasta lo que van ahorita, si bien nomás tienen ayer y hoy día que han hecho la práctica, pero yo no sé si en algún momento han revisado de repente in vivo o algo, han ido de repente a algunos hospitales? ¿Alguno de ustedes ha visto una colecistectomía laparoscópica in vivo? Sí. Sí. Uno por ahí. ¿Alguien más? Levante la mano todos los que han visto en algún momento una colecistectomía laparoscópica en vivo. Uno nomás. Que la hayan visto por vídeo de YouTube o página similar, levanten la mano que lo ha visto por vídeo. Ah, de la teoría, ya, pero del vídeo de TikTok. Ah, ya, ok. Bien, pero bien conocen de que la colitis aguda litiásica, el gol estándar es la colecistectomía laparoscópica, ¿correcto? Entonces mi pregunta sería, en este paciente el manejo sería una colecistectomía laparoscópica abierta. No sé, ¿qué opinan ustedes? Todavía no han llevado a esta parte, ¿no? Pero evidentemente tienen alguna idea de ello. ¿Qué dicen? Tiene que ser abierta porque se va a complicar el paciente. Tiene que ser abierta porque se va a complicar el paciente. ¿Alguna otra idea por ahí? Adelante. ¿Alguna idea? Nada. Vamos a ir mirando algunas cosas. Bien, bueno, vamos a redundar en eso. El preoperatorio es el tiempo que transcurre en que usted le dice al paciente que se tiene que operar, sea esto de electivo, sea esto por emergencia, se decide la cirugía y finalmente el paciente ingresa a quirófano y comienza la inducción de anestesia. Entonces todo ese tiempo es el preoperatorio, que puede ser largo en cirugías selectivas como puede ser muy corto en cirugías de emergencia. Entonces, en esta evaluación preoperatoria tenemos que ver cuál es el estado de salud del paciente, si tiene alguna enfermedad que pudiera contraindicar de momento la cirugía, si hay que compensarlo de esa enfermedad o no, si toma alguna medicación especial y tengamos que de repente suspenderlo, ¿no? Por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Si estamos tomando de repente una warfarina porque el paciente tiene una válvula protésica aórtica, seguramente que tendremos que quitarle la warfarina seguramente unos 5 días antes, 3 a 5 días antes más o menos, y en vez de eso darle enoxaparina, y después de ello suspenderle el día previo a la cirugía, y el día de la cirugía no se le puede dar hasta las primeras 24 horas que vemos de que no hay sangrado y nada de eso, podemos continuar nuevamente con la warfarina hasta que después, perdón, con la enoxaparina para que después podamos rotar a warfarina. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, también si el paciente es alérgico a algún medicamento. Y la intención fundamental de ello es que en este preoperatorio se pueda valorar cuál es la condición física del paciente para afrontar la cirugía y en el caso de que el paciente no tuviera las condiciones, por algún motivo tratar de compensarlo lo mejor que se pueda, tanto desde el punto de vista físico como psicológico del paciente, ¿no? Porque también podríamos tener un paciente que de repente tiene que operarse de algo, no sé, vesícula,
colon, estómago, lo que fuese, y de repente está en ese momento con una crisis, de repente psicótica, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos obviamente que compensarlo de ello dentro de lo que se pueda para que finalmente el paciente se pueda operar. Y esta valoración preoperatoria es el mejor predictor de moro y mortalidad perioperatoria. Entonces es lo mismo operar a la señorita que ven ahí, que debe ser un ASA 1, que a un paciente de oxígeno dependiente, ¿no? Que probablemente sea un ASA 3, probablemente. Bien, los objetivos fundamentales: evitar y reducir la moro y mortalidad perioperatoria, que evidentemente si disminuimos esto, la recuperación va a ser más rápida, el paciente se va a ir más rápido a casa y por lo tanto va a reinsertarse en su actividad laboral como en sus actividades familiares mucho más rápido, y evidentemente va a disminuir los costos hospitalarios y con esto la calidad del servicio del paciente. ¿Quién realiza la evaluación preoperatoria? Bueno, que si bien cierto lo ve el cirujano, pero de ahí tiene que derivarlo fundamentalmente a médico internista para riesgo quirúrgico, dependiendo de los hospitales. Hay hospitales donde el médico internista hace riesgo quirúrgico hasta pacientes de máximo 60 años, de más de 60 años lo ve el cardiólogo, en algunas instituciones lo tiene que ver el neumólogo también, y el anestesiólogo también hace finalmente la evaluación preoperatoria. Y adicionalmente a ello, cualquier otro especialista que tengamos que derivarlo más que todo para indicaciones perioperatorias, en el caso de muy individualmente ya cada paciente uno va a tener que tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el paciente de repente tiene insuficiencia renal y está en diálisis, tendrá que ver el nefrólogo, ¿no? Para indicaciones perioperatorias, por ejemplo, ¿no? Si de repente el paciente es diabético y pudiera ser usuario de insulina o no, pero necesitamos indicaciones perioperatorias, tendrá que ver de repente el endocrinólogo, ¿no? Entonces, dependiendo la enfermedad que el paciente padezca, podemos solicitar alguna evaluación perioperatoria por el especialista acá. Bueno, esa es toda la lista de todas las cosas que hay que hacer en el preoperatorio, no vamos a redundar en ello. La historia clínica tiene que estar bien hecha, ¿no? Es básica, la historia clínica, tanto en medicina interna, donde seguramente ustedes aprendieron a hacer una historia clínica, como en cirugía, es básica. Cirugía no es solo operar, cirugía es más allá que eso. Tenemos que hacer una buena historia clínica justamente obviamente uno, para valorar el diagnóstico del paciente, si es quirúrgico o el tratamiento es médico, y si fuese quirúrgico tenemos que tomar en cuenta igualmente cada uno de los factores, si el paciente es alérgico o no, los antecedentes previos, por ejemplo, ¿no? Si el paciente de repente ha sido multioperado, ¿no? Entonces nosotros de repente ya no vamos a hacer de que el paciente multioperado, digamos, del abdomen, un paciente que llega por un traumatismo abdominal de repente múltiple y que es operado con una cirugía de control de daños, después es operado, después finalmente hacen una resección de repente de intestino, lo tienen que juntar, se abre, hace de licencia de anastomosis, se vuelve a operar, y limpiezas quirúrgicas y múltiples cirugías, el paciente finalmente sale de alta porque finalmente se solucionaron todos sus problemas, pero evidentemente es un abdomen muy trajinado y no podríamos nosotros indicar si se va a operar de la vesícula, no vamos a decir colistectomía laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los antecedentes que tiene el paciente vamos a tener que tomarlo en cuenta justamente para hacer una buena valoración de diagnóstico, de si va a ser quirúrgico o no, y de hacer cirugía, la elección de la cirugía, la elección del tipo de anestesia, la elección de la vía de abordaje de la cirugía. Importante es identificar los pacientes de alto riesgo, sobre todo los cardíacos, y para ello tenemos justamente este baremo, ¿no? Que es el índice de riesgo cardíaco corregido del I, donde es un baremo donde tiene una puntuación determinada, y lo que se ha visto es justamente que de acuerdo a la puntuación, por ejemplo, los pacientes que tienen mayor o igual a 3 puntos, obviamente la posibilidad o el riesgo de mortalidad perioperatoria por causa cardíaca es el 15%. Entonces hay que tomarlo en cuenta en los pacientes cardíacos o que tengan alguna de las entidades que vemos aquí, para tomarlo en cuenta, y justamente cuando el paciente le digamos que sí, su cirugía va a ser tal o cual, y cuál es el riesgo, te van a decir, entonces bueno, según el índice del I, su riesgo aproximadamente es tanto, ¿no? Tendremos que decirle al paciente. La capacidad funcional es importante, la mala capacidad funcional en cirugía torácica realmente aumenta la posibilidad de mortalidad. Y lo que cuanto menos debiéramos tener es hasta 4 metros. ¿Qué es 4 metros? Caminar una cuadra en línea en plano. Si el paciente es capaz de caminar una cuadra que esté totalmente plano, tiene la capacidad de 4 metros. Si además de eso el paciente puede subir escaleras o subir en pendiente, significa que tiene más de 4 metros. Entonces más o menos así podemos definir su capacidad funcional, más o menos a raso, digamos, muy rápidamente de poder identificarlo. Identificar evidentemente pacientes con anemias o problemas pulmonares, cardíacos. Los exámenes laboratorios. Ahora, en relación al preoperatorio, usualmente nuestros hospitales hacen el preoperatorio de Goldman.
no sé, Hospital Revaliati, Hospital de Salud, usualmente hacen toda esta batería de exámenes en los pacientes para el preoperatorio del paciente, sea para cirugía electiva o sea para cirugía de emergencia. En relación a ello, usted tendrá que en el hospital o institución privada donde trabaje, lo primero que tiene que hacer es solicitar el protocolo de preoperatorio en sus hospitales, ¿no? Entonces, cada hospital, cada clínica de repente tendrá un protocolo diferente, la mayoría se va a ajustar al Goldman, no todos van a ser así. En algunos lugares fuera del país, por ejemplo, no hacen un preoperatorio de rutina, sino solamente hacen una buena historia clínica y dependiendo del tipo de paciente van a darle o van a solicitar algunos exámenes según derive de la historia clínica. Justamente lo que comento aquí, ¿no? Que los análisis de rutina, sobre todo en pacientes que tienen un ASA bajo, ASA 1, ASA 2, no nos sirve mucho realmente, y más nos lleva a veces a falsos positivos que redundan más que todo en los costos, ¿no? Entonces, por eso que en algunas instituciones, no del país, sino fuera del mismo, no existe un preoperatorio de rutina. Lo que sí, siempre va a haber un preoperatorio de Goldman o similar o de rutina en pacientes cirugía de urgencia cuando el paciente no sea que esté de repente desorientado, no nos da datos. No tenemos claro qué enfermedades sufre, qué cosa es lo que tiene, entonces pudiéramos optar por ello, o en pacientes que tienen alguna alteración física o mental que nos impida hacer una buena evaluación de la historia clínica y de repente tampoco está el familiar, por ejemplo, ¿no? Que nos pueda dar algunos datos. Entonces en ese caso sí tenemos que tomar este preoperatorio de Goldman o el preoperatorio que identifique vuestra institución. Durante ese preoperatorio usted también va a planear la cirugía, y cuando hablamos de planear la cirugía tenemos que planificar la estrategia y la técnica quirúrgica, ¿no? Vamos a entrar por la paroscópica, vamos a entrar por cirugía abierta, a propósito del robot, vamos a entrar por robótica, qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Tenemos que tener la logística necesaria, porque por ejemplo, ¿no? Ahora no lo saben, pero cuando llevemos por ejemplo la clase de quiste hidatídico, hay cirugías donde se puede sacar destechar prácticamente el quiste, una quistectomía parcial. Esa cirugía se puede hacer en cualquier hospital, nivel 1, nivel 2, nivel 3, instituto, cualquiera, es una cirugía medianamente compleja, pero que casi la mayoría de nuestros hospitales va a tener la logística necesaria. Pero si de repente este quiste hidatídico compromete todo el lóbulo hepático derecho y todo el lóbulo hepático izquierdo, entonces probablemente el tratamiento va a ser una hepatectomía, no una resección hepática. Y en ese caso, entonces el paciente no vamos a tener la logística si estamos en un hospital 1, de repente, por ejemplo, estamos en el hospital Alcántara, no vamos a tener la logística ni de materiales, ni tampoco de recurso humano para poder hacer una resección hepática en un hospital nivel 1. Entonces tendrán que derivarlo, en este caso, al hospital Revaliati, donde tienen un servicio de cirugía hepatológica. Entonces tenemos que tomar en cuenta ello antes de decidir, ¿no? Porque si programamos en el hospital Alcántara una resección hepática, no vamos a tener las herramientas necesarias y probablemente el paciente se le haga por gusto, o si uno se aventura a hacer una resección hepática, va a sangrar y pudiera incluso complicarse el paciente, incluso hasta fallecer. Es importante tomar en cuenta el tipo y el riesgo de la cirugía, pero ahora vamos a conversar, y también coordinar con el anestesiólogo sobre el tipo de anestesia. Como es un paciente que se operó hace un tiempo atrás. Es un paciente, me parece que era un paciente varón de 40 y muchos años, que le habían operado primero de un problema de un cáncer de testículo. Lo operan, pero después hace metástasis a varios sitios en el abdomen, ¿no? Hígado, mesenterio, en fin. Le dan la quimioterapia y finalmente entra en una siguiente cirugía donde pueden extirparle toda la enfermedad intraabdominal, pero en el hígado todavía los tumores eran grandes, entonces siguen pidiendo la quimioterapia, y después de la quimioterapia encontramos de que, si bien cierto, tiene varias nodulaciones, como ustedes ven acá, ¿no? Segmento 8, segmento 6, acá muy cercana a la vena hepática media, segmento 4. ¿No? Casi la gran mayoría, si ustedes ven, son superficiales, ¿no? Menos esto. Entonces nosotros tenemos que planificar la cirugía, porque ya se hace lo que era irresecable, se hace resecable gracias a la quimioterapia en este caso. Entonces tenemos que valorar, no tenemos una metástasis en el 8, otra en el 7, 2 en el 6, una en el 3, todas estas superficiales, y una muy pequeña en el segmento 4, intraparenquimal, muy pegada a la hepática media. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué es lo que optamos en este caso? En este caso, como son metástasis, optamos por resecciones hepáticas ahorradoras de parénquima. ¿Qué significa? Que es una resección atípica. Damos un margen de 1-2 centímetros del nódulo y se saca todo el nódulo, pero con un margen pequeño, no sacando todo el segmento de hígado. Entonces, eso se llama metastasectomía. Podemos hacer todo eso en todas las superficiales, pero en esta no, porque es muy interna.
es imposible poder llegar. Tendríamos que sacar todo el segmento 4 para poder sacar esta metástasis que es de menos de 1 centímetro. Entonces, en esos casos lo que nosotros procuramos hacer es o ablación por radiofrecuencia o ablación por microondas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hospital no tenemos aguja de radiofrecuencia, pero lo que hacemos es comprar la aguja de radiofrecuencia y como sesión en uso, la empresa que nos vende la aguja trae la máquina el día que vamos a hacer la cirugía. Y para eso tenemos que coordinar con ellos, evidentemente. No podemos hacer entonces esta cirugía cualquier día, sino tenemos que coordinar con ellos para ver exactamente qué día, la hora y todo, para que vengan con la máquina y evidentemente ver que esta aguja esté en el almacén, ¿no? Para que podamos utilizarlo el día de la cirugía. ¿Qué más tenemos que tener en esta vez? ¿No? Tenemos que tener ecografía, ¿no? Porque es imposible ver ese nódulo que está dentro del parénquima. Tenemos que tener una ecografía para encontrar el nódulo y para poder pinchar el nódulo. Y bueno, tenemos que tener obviamente todo el instrumental necesario para el día de la cirugía. Igualmente, los tipos de cirugía. Una cosa es operar una cirugía menor como un lipoma en antebrazo y otra cosa es hacer una duodenopancreatectomía de útero, ¿no? Definitivamente son una cirugía mucho más compleja que la anterior. Esta se puede hacer con anestesia local, esta con general, incluso involucra la resección de varios órganos y la reconstrucción de varios órganos. Es por ello que existen guías justamente que nos ayuda a ver justamente el riesgo de mortalidad perioperatoria. Y en la última clasificación se ve de que hay un grupo de cirugías que son de bajo riesgo, es decir, riesgo de mortalidad de menos del 1%, y otros que son de alto riesgo. Los de anteriormente eran los de intermedio y alto, son actualmente los de alto riesgo. Y los de bajo riesgo, cirugías de bajo riesgo son las cirugías dentales, por ejemplo, las cirugías oftalmológicas. También podría ser de repente un RTU, ¿no? A propósito que ustedes han llevado urología. Entonces, este tipo de cirugías, como todas las que ven acá, una cirugía en mama, son de bajo riesgo. Y las de alto riesgo ya viene a ver, ya cuando uno ya entra a cavidad abdominal, ¿no? Y de repente tiene que hacer una colestectomía, o peor aún, ¿no? Una duodenopancreatectomía, una resección hepática, un trasplante, ¿no? Entonces obviamente eso va aumentando el riesgo a más del 1%, ¿no? Incluso las que están en este rango están a más del 5%, aunque todas se han incluido como de alto riesgo actualmente. Importante la evaluación de anestesio, porque obviamente tiene que ver la evaluación de todas las especialidades que necesite. Se tiene que seleccionar el tipo de anestesia. Cuando hablamos de selección del tipo de anestesia, y es importante conversarlo siempre con el anestesiólogo, me refiero, por ejemplo, si tenemos un paciente, cualquier paciente en general, que tiene una hernia inguinal bilateral, una cosa tan simple como eso, ¿no? Una hernia inguinal bilateral. ¿Qué es lo que se hace, señorita? ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos una hernia inguinal bilateral? ¿Cuál sería la indicación? No se da cuenta. Cuando tenemos una hernia inguinal bilateral, la indicación, pues, digamos, el gol estándar es solicitar o, digamos, comenzar un preoperatorio para una hernioplastia inguinal bilateral laparoscópica. ¿Okay? Entonces, si es una hernia inguinal laparoscópica, ¿qué hacemos? Entonces, cuando nosotros indicamos una hernioplastia inguinal laparoscópica, el tipo de anestesia es anestesia general. No podemos dar anestesia regional y menos local. Pero eso podría ser en cualquiera de nosotros, de repente que no tenemos ninguna enfermedad de fondo. Pero en aquel paciente que de repente tiene un EPOC severo, como el paciente de la foto primera que era oxígeno dependiente, la anestesia general va a producir mayor riesgo, no digo que se complique, pero tiene mayor riesgo de complicaciones, de neumonías, problemas pulmonares, que no salga del tubo muchas veces, y además le vamos a insufflar CO2. Entonces un paciente que probablemente no vaya a tolerarlo bien. Entonces ya cambiamos y ya no indicamos una hernioplastia inguinal bilateral laparoscópica en este caso. Podríamos hacer una hernioplastia inguinal bilateral, sí, pero abierto. De repente con bloqueo regional, de repente con anestesia regional peridural, o con bloqueos locales. Entonces, de esa forma, el paciente obviamente va a tener menor riesgo de complicarse, y entonces es importante tenerlo en cuenta justamente en estas decisiones preoperatorias. Importante el consentimiento informado también en la anestesiología. En el ASA, esto lo van a ver en anestesio. Obviamente acá, muy brevemente, cuanto menos ASA, menor probabilidad de mortalidad, cuanto más ASA, mayor probabilidad de mortalidad. Recordar que siempre en el caso de edad avanzada más de 60 años incrementa el ASA 1 en ASA 2, y cuando es una cirugía de emergencia acá se agrega la letra E, por si acaso. ¿Okay?
Bueno, acá riesgo quirúrgico cardiológico de Goldman, que también es un baremo de acuerdo a los puntos. Ustedes van a ver, y lo han visto de hecho en las historias clínicas, cuando ven que se le envía al paciente a riesgo quirúrgico por cardiología y ponen ellos RQ1, RQ2, RQ3. ¿En qué se basan? En este baremo. Y de acuerdo a este baremo, de acuerdo a la cantidad de puntos, se va a ver si es 1, 2, 3, y de acuerdo a eso, igualmente la probabilidad de riesgo de mortalidad de origen cardíaco. Entonces, cuando vean eso, justamente a eso se refiere. Es una hoja de anestesio, por ejemplo, donde ellos tienen que ver el RQ, que este es el cardiológico, el de Goldman, el ASA, un ASA 13, una cirugía de emergencia probablemente, y el riesgo neumológico igualmente van a tener alguna manera igualmente como un baremo también para hacer este riesgo neumológico. Usualmente lo dividen en leve, moderado y severo, usualmente. Bien, la evaluación del riesgo quirúrgico tiene que ver mucho la enfermedad que motiva la cirugía. No es lo mismo operarse de un cáncer, por ejemplo, ¿no? Una hemicolectomía derecha de repente por un cáncer de colon, que igualmente una hemicolectomía derecha, pero de repente por una enfermedad diverticular. Porque obviamente son pacientes que son diferentes, ¿no? Porque uno ya tiene un riesgo seguramente de inmunosupresión menor, no sabemos el grado de nutrición del paciente, ¿no? Las enfermedades asociadas, no es lo mismo aquel paciente que de repente tiene hipertensión arterial controlada que aquel paciente que tiene hipoxia severo, o que es cardiópata, que tiene una estenosis de válvula mitral, en fin, ¿no? Moderada, qué sé yo. Y la cirugía que se realiza en sí, ¿no? No es lo mismo una apendicectomía laparoscópica que de repente una cirugía de Whipple, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Esto se los dejo acá para que lo revisen. Es la evaluación cardíaca preoperatoria. Hay pacientes que van a necesitar que el cardiólogo esté en sala de operaciones. Hay pacientes que no. ¿Okay? Hay pacientes que de repente podemos tomar en cuenta siempre en este algoritmo lo que viene a ser el riesgo de la cirugía en sí, que es lo que habíamos comentado hace un momento, con los factores de Lee, ¿no? Para tomar en cuenta digamos, una manera toda la cascada de cómo tomar la decisión de que el paciente si se opera ahora o tenemos que hacer de todas maneras que el cardiólogo esté en sala o no, o a veces se suspenden cirugía. Bien, dependiendo del paciente, ¿no? Si es emergencia es imposible suspender una cirugía, sino compensarla al máximo que se pueda. Y importante en esta parte del preoperatorio es preparar al paciente, ¿no? Preparar al paciente para la cirugía, subsanar todas las anormalidades médicas, nutricionales, psicológicas dentro de lo que se pueda. En una cirugía electiva tenemos más tiempo, en una cirugía de emergencia trataremos de compensarlo lo más que se pueda para que entre el paciente a sala a emergencia con todos los riesgos, ¿no? Hay que suspender ciertos medicamentos, hemos dicho anticoagulantes y algunos otros más que seguramente ustedes conocerán. Bueno, obviamente cirugía electiva y cirugía de emergencia, sea los dos, en una tienes más tiempo que el otro. De repente hay pacientes que tienen alteraciones del ritmo y tienen que primero ir colocado el marcapaso, por ejemplo, ¿no? Para que mejore el ritmo cardíaco y puedan tolerar la cirugía. Importante el soporte social y familiar, la labor de servicio social, sobre todo en cirugías grandes, a ver si van a continuar, sobre todo cirugías grandes como los trasplantes. La asistente social visita la casa de los pacientes, ¿no? Si tiene las condiciones, ¿no? Y si la familia da el soporte para poder continuar con las indicaciones postoperatorias. El consentimiento informado es básico e importante en la cirugía. Usted puede decir al paciente que se tiene que operar, pero si el paciente dice yo no me quiero operar, pues hay que respetar su decisión. Así a nosotros nos parece. Importante en este momento consolidar la relación médico-paciente familiar. De preferencia siempre cuando al paciente se le dice finalmente usted se tiene que operar, vamos a hacerle tal, cuando ya decidamos finalmente operar con todo el bagaje de exámenes que le hayamos hecho para dilucidar bien el diagnóstico, el estadiaje si fuera un caso oncológico, o todo el preoperatorio que hemos hecho hacer de Goldman y los exámenes auxiliares que hemos tenido que hacer de acuerdo a la patología que presenta. Es importante citar al paciente y al familiar, ¿no? Para decirle bien al paciente el diagnóstico, qué cirugía se va a hacer, por qué se va a hacer la cirugía y los pros y los contras de la cirugía, para que el paciente acepte sabiendo exactamente si realmente, o sea, sabiendo los riesgos que pudiera correr y también los pros de la cirugía. Entonces, esta hojita, a veces mis internos son bien graciosos, mis residentes, le dan al paciente y dicen, firme acá señor o señora, me firma. Eso no puede ser, ustedes tienen que explicarle al paciente exactamente qué es lo que se va a hacer. Ahora, seguramente que en un par de años serán internos y seguro les dirán que hagan eso, hay que hacerlo. Si sean residentes, si son de actividades quirúrgicas, seguramente necesitarán hacerlo. Pero más allá de ello, si alguno de ustedes decide ser cirujano de alguna especialidad quirúrgica,
es importante que al paciente que le programen, sobre todo en la actividad pública, donde no es el paciente que tú ves en consultorio muchas veces, darse un tiempo, o el día previo a la cirugía, o el mismo día de la cirugía, evaluar bien la historia, citar al paciente, bueno, el paciente va a estar en el hospital, citar al familiar a una hora determinada, de repente si la cirugía comienza a las 8:30, pues citarlo a las 7 de la mañana, estar ahí, revisar la historia un rato antes, conversar con el paciente y con el familiar para que sepa exactamente todos los riesgos y los pros de la cirugía, y que el paciente y el familiar te pregunte y esto, y por qué no me hacen esto, y por qué no aquello, por qué es mejor tal o cual cosa, ¿no? Justamente para que ellos, a pesar que muchos ya firmaron el consentimiento, la mayoría de ellos te dicen, a mí no me explicaron todo eso, doctor. ¿Okay? Y algunos pacientes dicen, sí, acepto la cirugía con todos los riesgos, y algunos pacientes muy excepcionalmente dirán, no, entonces no hacemos la cirugía. Entonces es decisión del paciente, porque muchas veces, si todo va bien, todos vamos a ser felices, ¿no? Vamos a ser sus héroes de los pacientes. Pero si algo sale mal, sea por una falla, esperemos, ¿no? Que no sea nuestra, pero en general de cualquier cosa que pudiera existir o del mismo paciente, sencillamente el paciente te puede decir, ¿y por qué usted no me dijo que eso iba a pasar? Tendría todo el derecho. Si usted me hubiera dicho eso, yo no hubiera aceptado la cirugía. ¿Okay? Entonces una cosa es muy diferente que le digas todo y que el paciente asuma los riesgos, el familiar igual, y nosotros asumimos esos riesgos con ellos. Bueno, este vídeo los dije, lo vieron en el foro, ¿no es cierto? A ver, comentarios a propósito del vídeo. Comentarios. No se peleen por participar. A ver, alguno de ustedes. La delegada, ¿cómo está la delegada? Ya, a ver, empecemos con la delegada. Bueno, en el video era en un contexto hospitalario, en el hospital, y veíamos también que podíamos ver que cada persona estaba pasando por distintas cosas, ¿no? Situaciones positivas y negativas. Algunos estaban enterando de noticias bonitas, como uno de ellos que decía que creo que iba a ser papá, y había otros que estaban... Depende de qué tan bonito sea eso. Depende de cada quien. Claro, supone que era algo bonito. Y había otros que se estaban enterando de su diagnóstico, o no solo los pacientes, ¿no? Sino que también los doctores o el personal estaba pasando por distintas cosas. Entonces, justamente hablaba de esto, ¿no? De que muchas personas pasan por muchas cosas y otras personas no son conscientes, pero sí lo expresan. Entonces, y bueno, más que nada también con los pacientes que están sufriendo alguna enfermedad o algo por el estilo. Entonces, nos invita a empatizar más con el paciente, a ser nosotros también pacientes para entenderlos y a ponernos en sus zapatos, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que comentaron. A ver, ¿qué dicen por atrás? A ver. Pásale a un. Hola, cuéntale. El vídeo que vieron, el foro, comentarios, algo que quisiera preguntar, no sé. ¿Lo vio? Ya. A ver. ¿Qué comentario? Tampoco lo vio. No lo veo, después son meses, entonces a ver, ¿quién más lo vio? Levanten la mano, ¿quién no lo vio? A ver. Ya. A ver, quería hablar. El foro está abierto hasta las 10. Bueno, la verdad es que creo que es un tema muy importante. El video muestra un contexto hospitalario, tanto pacientes y personal pasan por cosas personales, pero muy distintas, ¿no? Algunos están pasando por cosas buenas, otros por cosas malas, y lo que creo que yo aprendí de eso es que siempre tenemos que tener empatía con las personas, porque no sabemos qué batallas o luchas internas están atravesando. Y creo que es básicamente eso, tratar de entender el contexto que va viviendo. Claro. Ese tema de la empatía es importante porque muchas veces nos centramos en el tema cognitivo, ¿no? O sea, no sé, pues, que se aprendan de memoria el Goldman, no sé, ¿no? Cosas de ella, pero muy poco, no. A mí nunca me dijeron cómo tratar al paciente digamos en la vida diaria, ¿no? Uno fue viendo, observando, tomando conductas y más o menos lo que uno más o menos en el background que uno más o menos tiene va comportándose con el paciente de acuerdo a lo que nos gustaría a nosotros que nos atendieran, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta ello, ¿no? Porque el paciente pudiera ser un familiar nuestro, ¿no? Un familiar nuestro podría ir a la consulta y ver un doctor
que pudiera ser muy bueno de repente, pero que de repente en su actitud lo hace sentir mal a tu mamá o a tu papá. O de repente sería muy malo, ¿no? De repente aprobó la justa con 10.9, ¿no? Entonces de repente no dio la, digamos, le preguntaron, de repente el paciente le preguntó y sería muy triste, ¿no? De que ves un doctor que de repente no te da la información muy correcta y como que uno tiene miedo de decir, pero me voy a atender aquí. Digo yo, no digo que sea siempre, pero pudiera pasar el caso, ¿no? Yo creo que a más de uno de nosotros, un familiar, un amigo, nos habrá dicho, ¿no? Fui a la consulta y me encontré con este doctor y bueno, describe, como hay otros que dicen, sí, el doctor es bien bueno, la doctora es muy buena, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces tomarlo en cuenta, ¿ok? Tomarlo en cuenta con el paciente. Hay una cosa que me preguntaron la otra vez, no aquí, sí, en otro lugar, algún alumno mío, hace un tiempo atrás, y me decía, doctora, me dice, sí, ¿qué pasa? Yo quiero ser cirujana de una actividad quirúrgica. Y me decía, ¿qué pasa si alguna vez yo me equivoco? ¿Me voy a equivocar? O sea, ¿qué consecuencias daría el paciente? Y el problema es de que cuando uno se equivoca, la consecuencia es nefasta para el paciente. O sea, pueden ir, nuestra complicación puede llevar a que el paciente se complique mínimamente, como el paciente puede llegar a fallecer, solamente por un error nuestro. Entonces, ¿qué hacer, no? Nos vamos a equivocar en algún momento, sí, porque somos humanos, ¿no? Pero no vamos a decir, ya nos equivocamos porque somos humanos y qué bien, ¿no? No, nosotros tenemos que estudiar mucho, tenemos que entrenarnos mucho para ser buenos médicos en el futuro, sean quirúrgicos o no quirúrgicos, lo que fuese. ¿Por qué? Porque el paciente no te dice a ti, a ver, deme su certificado de notas, ¿no? Ni te dice si se quedó dormido o no se quedó dormido en la clase, no, el paciente va buscando a alguien que le ayude. Y le da toda su confianza al médico, confiando en que esa persona le va a ayudar en la enfermedad que tenga. Entonces nosotros, como retribución a eso, tenemos que estudiar, prepararnos, entrenarnos lo mejor posible para justamente esa falla que pudiéramos tener, disminuirlo al mínimo y no tener complicaciones graves con el paciente. Y si en algún momento el paciente se complica, que se va a complicar no solamente por un tema de conocimiento, sino también a veces hay temas logísticos, hay temas del mismo paciente también, de que se puede complicar, pacientes que tienen muchas enfermedades y se complican, no es culpa tuya tampoco, ¿no? Pero más allá que cuando se complica un paciente vuestro, sea por lo motivo que fuese o que sea multifactorial el problema, el paciente hay que seguirlo hasta que se va de alta o hasta que ya no sigue con nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente te va a perdonar todo. Lo único que no te va a perdonar es que lo abandones. Eso no te va a perdonar el paciente. Entonces eso pasa muchas veces. O sea, puede ser no menos, pero por ejemplo el paciente se me complicó el paciente y ya no lo quiero ver. Y lo ve un médico, lo veo otra vez sale, a veces no sale. Pero el paciente siempre se da cuenta de eso. Y eso sí no perdona. Y cuando ustedes ven en Panorama, Cuarto Poder, ¿no? Negligencia médica, esto, no hubo una buena relación médico-paciente. El médico se olvidó de su paciente en algún momento. Solamente les doy como consejo eso. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con esto. A propósito de... Si no lo han visto, mírenlo el vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ya. Este paciente. ¿Qué es este paciente? ¿Cuántos son ustedes? 70. Vamos a hacer aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, este caso clínico, ¿no? Es una paciente mujer de 45 años, sin antecedentes médicos, un año de distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia a vía oral, vómitos postprandiales y baja de peso. Así nomás con esta historia clínica, ¿qué se les ocurre, qué se les viene a la mente? Cáncer. O sea, lo más probable es que sea un cáncer gástrico, es lo más probable. Y en efecto, ¿no? Le toman su endoscopía, sale esta masa, no se ve incluso una tumora. Después, cuando uno toma una endoscopía alta y encuentra un cáncer gástrico, toma la biopsia, encuentra, evidentemente es bastante una masa, digamos, ahí en el antro, toman una biopsia, sale adenocarcinoma gástrico. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes están haciendo su internado y están viendo al paciente, ¿no? Endoscopía. ¿Cuál es el siguiente paso? Plan quirúrgico. ¿Qué dice por allá? Informar. Estadiar. Tomografía para estadiar. Ok, o sea, lo siguiente es estadiar. O sea, hacer un estadiaje de tomografía tóraco abdomino pélvico para ver si es que no hay enfermedad más allá de la parte gástrica. ¿Por qué? Porque si la enfermedad está confinada a la parte gástrica, el tratamiento va a ser una gastrectomía.
Ya ustedes lo van a ver seguramente en el curso, va a ser subtotal, o va a ser total, va a haber disección ganglionar, de repente en el primer nivel, el segundo nivel. Después se complementará de repente con quimioterapia, dependiendo los hallazgos quirúrgicos. Pero en algunos pacientes, cuando ya hay metástasis, ya no se va a poder hacer cirugía y el paciente lo tiene que derivar usted al oncólogo. ¿Okay? Entonces, o para tratamiento paliativo, o de repente, hoy en cáncer gástrico se habla de una adyuvancia. Pacientes que son irresecables de inicio, se da quimioterapia, a veces se da radioterapia y finalmente lo irresecable se vuelve resecable. ¿Okay? Bien, entonces tendremos que ver cuál será el caso del paciente. ¿Okay? Entonces vamos a suponer, acá se ve incluso la tomografía, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tomamos una tomografía y no hay metástasis en ningún sitio. ¿Okay? No hay metástasis en ningún sitio. Entonces, si no hay metástasis en ningún sitio, dijimos que el tratamiento sería quirúrgico. ¿Alguna cosa en particular? Mañana lo operamos de gastrectomía. Lo preoperatorio. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. ¿Algo más por ahí dice? ¿Algo más? ¿Cuánto tiempo? Porque el paciente no puede comer. En este caso, los pacientes, las estadísticas europeas nos hablan de que tenemos nutricional. Porque seguramente a estos pacientes se les tomamos albúmina, supraalbúmina, cuando menos la albúmina debe estar por debajo de 3, de hecho, ¿no? Es un paciente que tiene evidentemente una desnutrición severa, ¿no? Y que además de ello, no está comiendo en los últimos días, probablemente hice un año, de repente en el último mes ha estado cada vez decayendo en su tema nutricional. Entonces, si está cayendo en su tema nutricional, tenemos que mejorar su estado nutricional. ¿Qué te dicen las guías europeas o americanas? Que hay que darle 7, 10 días, incluso hasta 2 semanas de nutrición preoperatoria. Eso es si es cirugía electiva. Si es una cirugía de emergencia, no podríamos darle una nutrición pre, tendría que ser una nutrición post. Y por ejemplo, ¿no? Que en el caso de cirugía, se me ocurre, una obstrucción intestinal por un cáncer de colon derecho. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí una colectomía derecha, ¿no es cierto? Pero si el paciente está con una desnutrición severa, no podemos hacer una anastomosis, tendríamos que hacer un ileostomía, derivar el ostomo, el ilion hacia la pared para que por ahí defeque y cerrar la parte del transverso. Y ya después, cuando mejore su estado nutricional, mejore toda el contexto que tenga, recién hacer una restitución del tránsito intestinal. ¿Por qué no hacer la anastomosis? Porque el nivel de proteínas es básico para el cierre del mismo. Cuando nosotros hacemos una anastomosis en un paciente desnutrido, el 50% se abre y el otro 50% no. Por eso cuando hablamos de que el 50% se abre, que hace de licencia, anastomosis y peritonitis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces evidentemente el paciente va a fallecer, probablemente se complique, tengamos que entrar, y ese es un error nuestro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente es importante justamente esa evaluación preoperatoria, todo el tema fisiopatológico del tema de la caquesis y la desnutrición. Estas son las guías americanas, europeas, que van recomendando algunas cosas. Entonces, ¿qué hacer, no? Antes de la cirugía, en este caso, podríamos hacer de que por endoscopía, ver si es factible, o sea, si por endoscopio la obstrucción es al 100%, no podemos colocar una sonda nasoiliar, que sería la primera opción. ¿Okay? Porque la nutrición parenteral es buena, pero el problema es que te trae algunas complicaciones, ¿no? Como la infección del catéter, por ejemplo. Entonces, primero se intenta una nutrición enteral. Si la obstrucción es total, no hay forma, pero si la obstrucción de repente es algo parcial o logra pasar por vía endoscópica una sonda nasoiliar, podemos darle esta nutrición enteral por unos 10-14 días antes de la cirugía.
Si no es factible, entonces no nos quedaría otra cosa que más que nutrición parenteral durante ese tiempo. Eso es antes de la cirugía. Y durante la cirugía, por ejemplo, en este paciente que el tumor es del antro, la cirugía es la gastrectomía subtotal, por 2/3 del estómago sale. Y después llevamos a más o menos unos 30 centímetros del yeyuno, del ángulo de 3 a nivel del yeyuno, subimos el asa yeyunal para hacer una anastomosis entre prácticamente el tercio superior del estómago y el yeyuno, y acá se hace una anastomosis en el pie de asa yeyuno y yeyuno. Y lo que hacemos es acá colocar una sonda, porque de estas dos anastomosis, esta es la que tiene mayor probabilidad que se abra. Esta es difícil que se abra realmente, a no ser que no haya habido una buena técnica. Y la sonda debe pasar justamente para bypassear esta anastomosis y poder darle nutrición enteral más precozmente. Entonces mejorar su estado nutricional, entonces vamos aumentando la NET y vamos bajando la NPT para que finalmente se quede con la NET y después bioral incluso, ¿no? Con el paciente. Bien chicos, preguntas, dudas, algo que no quedó claro. Todo quedó claro, 20 para el examen. El otro día me decían, doctora, usted exige mucho, dice, no tiene buena empatía con nosotros. Y lo cual no es cierto, ¿no? Porque si yo fuera mala con ustedes, haría el examen fácil, les enseñaría nada y les pondría 20 a todos. ¿Sería el mundo ideal? No, ¿no es cierto? Porque nos estaríamos engañando, ¿no es cierto? Bien, bien chicos. Entonces, bueno, preguntas, dudas, comentarios. Porque yo quisiera ponerle 20 a todos, pero porque se lo merecen, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada? Ya. Vamos al postoperatorio entonces. El postoperatorio nos sirve justamente para detectar y corregir justamente alguna alteración que haya, valga la redundancia, en este periodo postoperatorio de la manera más precoz posible. Y el paciente, pregunto yo, ¿de qué se puede complicar en el postoperatorio? Complicaciones en el postoperatorio que se les ocurran. Infección, ¿qué más? Sepsis, ¿qué más? Acceso residual, ¿qué más? Obstrucción, ¿de dónde? Del intestinal. Ya, bueno. ¿Qué más? ¿Podría ser más periodos? Neumonías, ¿qué más? Peritonitis, falla renal. Entonces, ustedes están dando en cuenta, hay fallas que son quirúrgicas y fallas que son médicas, ¿no? Porque el paciente se puede complicar en neumonía, infección urinaria, infección de catéter, como también puede ser quirúrgica, ¿no? Cuando hablan de infección de ciclo quirúrgico, sepsis, colecciones, hablando esto de licencia de anastomosis, ¿no es cierto? Peritonitis con licencia de anastomosis. Sangrados, ¿no? Sangrados, importante vigilar durante las primeras 24 horas. Y exactamente la etiología de las complicaciones son las mismas que lo que comentábamos en el preoperatorio, ¿no? La enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas y la cirugía realizada. El paciente obviamente si no tiene enfermedades asociadas, menos probabilidad de complicaciones en el perioperatorio. Solamente con eso, ¿no? Si tienes más enfermedades asociadas, no sé, pues eres diabético, hipotiroideo, tienes algo que no está compensado bien, de repente tu diabetes no está bien compensado porque de repente no sigues una alimentación adecuada, de repente la insulina te la pones cuando quieres. Entonces evidentemente no es igual que el paciente que también tiene diabetes, pero que sí sigue un régimen dietético, que sí está con su medicación, y aquel también tiene menos riesgo que el que no tiene diabetes. Bien, cuando hablamos de complicaciones quirúrgicas, eso vale a la clasificación, pero la clasificación Clavier-Dindot es la que nos va a ayudar desde el punto de vista de la investigación. Entonces, cuando yo quiero saber si mi tasa de complicaciones y la gravedad de las complicaciones de mis cirugías, por ejemplo, ¿no? yo hago percepciones hepáticas, por ejemplo, en mi servicio. Entonces, yo quiero saber si mi servicio estamos con muchas complicaciones o con pocas complicaciones, o quiero saber la gravedad de las mismas, entonces yo tengo que investigar, tengo que tener una base de datos, tengo que investigar a ver cómo estamos, de repente algo estamos haciendo mal. Entonces, la manera de poder comparar eso con otras latitudes en relación a las gravedades de las complicaciones es Clavier-Dindot, ¿no? En la mayoría de paper vamos a ver de que obviamente la tasa de complicación va a ser un porcentaje determinado, pero para saber la gravedad de la complicación quirúrgica tengo que tomar en cuenta la clasificación de Clavier-Dindot. Y uno es cualquier desviación del curso normal de la cirugía, pero que no requiere un tratamiento ni farmacológico, ni endoscópico, ni quirúrgico, ni por vía radiología intervencionista. Básicamente, por ejemplo, fiere en el postoperatorio, pero que no sea por una causa, de repente por un tema más que todo de citoquinas, ¿no? O el mismo estrés quirúrgico.
de repente analgésicos, vomita el paciente antiemíticos, cosas así, incluso hasta infección del sitio quirúrgico, ¿no? Pero superficial y que sea solamente curaciones y no más, ¿no? Igualmente, de repente se deshidrata un poco el paciente, le da soluciones electrólicas, pero no más, ¿no? El grado 2 va a necesitar un tratamiento farmacológico fuera de lo que se necesita para el grado 1, ¿okay? Incluye incluso transfusiones y nutrición parenteral en el paciente. El grado 3 es el que va a requerir la complicación de intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. Por ejemplo, por ahí comentaron, ¿no? Colección intraabdominal. Si yo necesito colocar un drenaje percutáneo para la colección, para hacer radiología intervencionista, entonces estamos hablando de un grado 3. Y si es sin anestesia general, que es en la mayoría de los casos, en el caso que fuera percutáneo, sería un 3A. Pero si el percutáneo no se obstruye o no llega a la colección y la colección es grande, yo tengo que reoperar al paciente, voy a necesitar anestesia general y entonces voy a tener un Clavien-Lindau 3P. Si el paciente, la complicación amenaza digamos, la vida y necesita una unidad de cuidados intensivos porque tiene una falla ya de un órgano o de más órganos, si tiene disfunción de un órgano es un 4A y múltiple es 4 y 5, obviamente la complicación más fatal del paciente que es la muerte del paciente. Importante siempre en el paciente en el postoperatorio es controlar las funciones vitales, ¿no? Que es básico, funciones vitales y saturación de oxígeno. Medir diuresis. Muchas veces los pacientes, sobre todo adultos, ancianos, adultos mayores, pudiera ser que hasta sus leucocitos sean normales y aparentemente sus funciones vitales sean normales, pero siempre va a haber un poco de oligomuria. Yo sé que cuando ustedes fijen eso, a veces funciones vitales están normales, pero hay que medir justamente su diuresis, ¿no? Para ver justamente si no hay alguna complicación, o a veces el paciente se desorienta, porque el paciente está con frecuencia normal, presión arterial normal y comienza a tener desorientación. Entonces, y después, no, pero qué raro, no, seguro porque es viejito, no, algo se está descompensando el paciente, seguramente van a la hora, a las 2 horas y el paciente se choca súbitamente. Entonces hay que valorar cada uno de estos, valorar drenajes, sondas, porque obviamente si le dejaron una sonda y comienza a salir sangre por la sonda, el paciente está sangrando, por ejemplo. O si yo lo operé de esta gastroenteroanastomosis de repente y comienza a salir por el drenaje, de repente el líquido intestinal se ha abierto en la anastomosis y seguramente necesitará una cirugía, no sé, lo más probable. Entonces la evaluación completa del paciente es básico, siempre en el postoperatorio, eso lo vemos en recuperación y después en piso, ver el paciente integralmente, ¿no? Usualmente tenemos la costumbre en cirugía general o cirugía de abdomen en ver solamente el abdomen del paciente. Nos olvidamos que tiene tórax, nos olvidamos que tiene piernas, nos olvidamos que tiene brazos, ¿no? A veces hay plebitis, a veces hay trombosis de miembros inferiores, ¿no? Que puede redundar en un TEP, por ejemplo, y el paciente se muere por TEP y no se murió por la misma cirugía, pero justamente porque no vimos qué cosa, algo de repente fallamos con él, no lo vimos al paciente completo. Taquicardia en el postoperatorio. ¿Qué cosa nos causa la taquicardia en el postoperatorio? Vamos. ¿Ah? Dolor, ¿qué más? Sangrado, ¿qué más? Deshidratación. ¿Qué más? Fiebre. Es importante que estén en el PPT, es importante que cuando el paciente tiene taquicardia en el postoperatorio, no debemos decir, ya se lo va a pasar. El paciente tiene más de 90, hay que ver por qué. Está deshidratado, está con dolor, lo mejor el dolor, lo mejor la hidratación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo peor que puede pasar son dos cosas: o que el paciente esté sangrando y esté sangrando en nuestra cara y se muera de un hemoperitoneo. Y la otra cosa es que de repente tenga alguna alteración cardiológica y que también lo puede matar al paciente. Entonces hay que tomar en cuenta ello, está fibrilando, qué sé yo, alguna línea de tomar en cuenta ello, ¿no? Porque las otras cosas de la fiebre, no podemos manejarlas, ¿no? Pero las cosas catastróficas serían el hemoperitoneo y alguna complicación cardiológica que sí puede matar al paciente en grupo. Sepsis, para ver bueno. Para la fiebre en el postoperatorio, eso lo van a ver en las visitas médicas, ¿no? Y yo no sé si ya llevaron poco tiempo urología. En abdomen, la fiebre en el postoperatorio, más o menos uno va a sospechar de algo de acuerdo al día postoperatorio. Entonces, por ejemplo, vamos a tener fiebre en el postoperatorio precoz, o sea, en las primeras 48 horas. Y cuando pasa eso, sospechamos del estrés quirúrgico propio de toda la cascada de las citoquinas y todo ello. Podemos pensar en atelectasia, de ahí la importancia de valorar justamente el pulmón, valorar la saturación. Algunos fármacos también podrían producirle las transfusiones.
tener en cuenta siempre el tema de las atelectasis y ultrasonido, de repente si no sospechas con una placa de tórax al paciente, ver su saturación, hacer que haga kilometría de incentivo el paciente para que mejore el problema. ¿No? ¿Por qué? Porque si no mejora eso, después sí se va a complicar con una neumonía. Cuando hablamos de eso es importante la prevención. Y dentro de la prevención, cuando son pacientes con cirugía electiva hay que tratar en lo posible al paciente fumador, decir al paciente que cuanto menos no fume, lo ideal sería 6 meses antes de la cirugía, pero cuanto menos unos 3 meses podría estar bien. ¿Okay? Bueno, también sí que se puede esperar ese tiempo, ¿no? Pero tratar de fumar previo a la cirugía. Y en algunos casos, acá también tenemos los factores de riesgo. En estos pacientes son los que mayormente vamos a tener mayor probabilidad de complicarse desde el punto de vista neurológico. Entonces en estos pacientes tenemos que hacer algún tipo de prevención, ¿no? De repente hacer espirometría de incentivo previo a la cirugía y no esperar hasta la cirugía para hacerlo. Cuando hacen espirometría de incentivo, no sé si vieron el vídeo del PPT, ¿cómo se hace? ¿Se aspira o se sopla? Se sopla. Se sopla cuando te para el policía. Y te llevan detenido. ¿Se sopla o se aspira? Se aspira para que suban las pelotitas, no se sopla. Entonces cuando uno aspira, o sea, se pone la boquilla, uno tiene que hacer que chupe prácticamente el aire para que la pelotita suba. Entonces es importante, ¿no? Entonces en el vídeo está, si vieran el vídeo sería muy feliz. Bien, entonces tomar en cuenta ello, ¿por qué? Porque ustedes le van a enseñar al paciente cómo hacerlo. Si ustedes le enseñan mal, entonces estamos todos mal. Incluso hasta la enfermera, ¿no? Que tienen que enseñar, a veces hay enfermeras nuevas, no conocen, entonces ustedes son los que van a tener que enseñar los internos. Ustedes en 2 años. Entonces cuando ya haya el tema de que hacer fisioterapia respiratoria, ¿no? O nebulizaciones en el caso del paciente lo requiere, importante la deambulación precoz, ¿no? Antiguamente el paciente se operaba y se quedaba en cama hasta el día siguiente, no sé, hay que hacer que se levante, ¿no? Con paja de repente, si cirugía abierta, ¿no? Pero si cirugía laparoscópica se pueden levantar a las horas prácticamente de la cirugía. Hay reacciones inmunológicas también que puede llevar a la fiebre, y bueno, ahí obviamente se va a asociar probablemente a rash y posición, hay que tomar en cuenta ello también, ¿no? Fármacos, lo que estén asociados. El paciente de repente está haciendo fiebre y uno ve, ¿qué le ha pasado? Le ha pasado recién el plasma, por ejemplo. Se acercan y hay un poco de rash en el paciente. Entonces siempre hay que suspender realmente la transfusión, darle algún tipo de corticoides o ¿cómo se llama? Fenina o alguna cosa que le ayude el tema de la reacción transfusional que haya tenido. Bueno, la hipertermia maligna es rara realmente, pero hay que tomarlo en cuenta. Se asocia mucho a agentes anestésicos. El alotano casi ya no se usa, es otorano. Y usualmente está asociada entre la primera y la 10ª hora del inicio de la cirugía. Cuando nosotros pasamos la visita y de repente el paciente está en su postoperatorio 3 o 4, ya tenemos que pensar más en dispositivos. Catéter venoso central, catéter periférico, catéter urinario. Entonces, todos han puesto sonda Foley. Levanten la mano, todos los que han puesto sonda Foley en la vida real. ¿Qué pasó con el resto? ¿No fueron a la práctica? ¿O fue la huelga de salud? ¿Alguien ha puesto en algún modelo simulado? Los que no han puesto, ¿alguien ha puesto en un modelo simulado? Sí, por ahí dicen algunos pocos. De los que no han puesto, algunos han visto un vídeo cómo se pone una sonda Foley. ¿Sí, todos? Algunos. Ya, ok. Entonces, es importante de que ustedes hagan este procedimiento porque es básico, ¿no? Importante, técnica cerrada, cuando se abre se hay que cambiar todo el dispositivo. Importante que cuando uno coloque la sonda Foley, ¿qué es lo primero que uno hace cuando coloca la sonda Foley en la sonda vena? Yo voy a poner una sonda Foley para una mujer, obviamente hago la serios, el antisepsia. Pongo todo mi material, ¿no es cierto? Pongo la serios, el antisepsia, todo. Le voy a colocar la sonda. Hago la serios, el antisepsia y coloco la sonda. No, ¿qué hago antes? La leucocaína, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ah? Me pongo los guantes. Ya te fuiste, porque no tengo ni idea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién quiere ser urólogo en esta clase? ¿Alguien? Dale. ¿Quién dice? Uno nomás. Uno que le han dicho todavía. Tú vas a hacer. Lo primero que tienen que hacer es probar el balón de la sonda.
Porque sería bien malo, o sea, yo no sé, o sea, nunca me han puesto sonda, pero una vez mirándolo, o sea, debe doler un poco, ¿no? O debe incomodar cuanto menos, ¿no? Entonces, si uno, vamos a suponerlo, y eso es un fallo de fábrica, ¿no? Uno coloca la sonda, infla el globo y no infla, entonces hay que volver a colocar otra sonda, otra incomodidad nueva al paciente. Y además el riesgo de infusión urinaria, porque sacan algo y tengo que colocarle otra más, que va diferente. Entonces siempre hay que probar la sonda, ¿no? Y siempre la sonda, porque van a haber sondas que van a ser para niños o para adultos, ustedes tienen que ver primero el French, ¿no? El número de, usualmente en el adulto va entre 2 y 6 French, si es prostático 20 French de repente, ¿no? Y tienen que ver el volumen, cuánto es el volumen que yo puedo colocar la Foley, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando lleven, van a ver las ondas que se utilizan para pequeñitos, neonatos prácticamente, o bebitos, que son sondas Foley número 8, en el adulto son 12, 14, hay 6, 8, entonces estas sondas son más chiquititas. Tú no le puedes poner los 10 cc o los 15 cc que le podrías en una sonda en un adulto, solamente 3 centímetros cúbicos. Si tú le pones más, revientas la sonda, revientas el globo. Entonces es importante saber, ¿no? Mirar bien y saber hasta cuánto yo puedo colocarle de líquido en ¿cómo se llama? En el globo, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Bien. Vamos a ir un poco más rápido. Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta, el tema de la flebitis. Siempre, por eso le digo, siempre hay que mirar los brazos, no piernas. A veces hay pacientes que no les pueden poner la vía periférica de los brazos y les ponen en los pies o a veces en ¿cómo se llama? En la potit, en fin. Son excepcionales, ¿no? El catéter venoso central también. El cuidado, es cierto, depende de la enfermería, pero hay que ver, ¿no? Cómo va. Si uno sospecha de una infección de catéter venoso central, entonces lo que hay que hacer es retirar el catéter, ¿no? Retirar el catéter y tomar cultivo del punto de catéter, ¿no? Y comenzar una antibiótico terapia empírica hasta que nos haga un resultado en el cultivo. Igualmente, ¿no? El TEP igualmente puede dar fiebre en algún momento, que más va a dar y todas estas cosas, pero siempre ver en el paciente justamente no vaya a haber una trombosis venosa profunda en el paciente. Entonces no vemos, ¿por qué? Porque no le vemos las piernas al paciente y no le preguntamos. En algunos pacientes hay que identificar quiénes son los pacientes de riesgo para dar, en algunos casos vamos a necesitar heparin de bajo peso, en otros casos solamente medidas mecánicas. ¿Por qué? Porque justamente nos puede llevar a un TEP clásico, dolor torácico súbito, con taquicardia y disnea súbita. Esta es la escala de Caprini. En esta escala de Caprini lo que es igualmente es un baremo, y de acuerdo a ello vamos a ver quiénes están de muy bajo riesgo o cuáles son de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo acá 5 puntos o más, fractura de cadera, para hacer trombosis, ¿no? Entonces en esos pacientes ya se les tiene que comenzar a hacer una anticoagulación profiláctica, o sea, apenas se puede, evidentemente, no apenas se puede. Si no está sangrando no lo vas a anticoagular. La mayoría de veces va a haber medidas de compresión especiales. Lo ideal sería hacer compresión neumática intermitente. Este es un aparatito que se coloca en sala de operaciones, no sé si lo han visto colocar, ¿no? Justamente lo que hace es una presión cada cierto tiempo, justamente para evitar la éstasis venosa, ¿no? Y con ello evitar la formación de trombos, ¿no? Y en los que tienen riesgo moderado o alto, incluso hay que anticoagular. La fiebre en el postoperatorio tardío, hablando del 5º, 8º día, mayormente vamos a ver infección de sitio quirúrgico o neumonías. La infección de sitio quirúrgico es toda infección relacionada al lecho quirúrgico, la proximidad del mismo durante los 30 días posterior a la cirugía o incluso hasta